Ok, vamos a empezar a hablar sobre el tema de trauma torácico y en específicamente de la ventilación. Eh, Siempre uno parte con una desvinculación de relaciones comerciales. Yo no tengo ninguna. Si alguien tiene algún antecedente que me pueda aportar, yo feliz de participar en alguna de esas cosas. Eh, Como temario de lo que vamos a hablar hoy día, primero generalidades, después evaluación y abordaje. Vamos a hablar algunos minutos sobre neumotórax de tensión, tórax volante y contusión pulmonar. Neumotórax abierto, les voy a hacer algunas palabras con respecto al futuro de la atención en relación a la ecografía y conclusiones finales. Con respecto a generalidades, hablar un poco de la definición del trauma torácico y de la epidemiología y un poco de la clasificación que utilizamos, la clasificación más sencilla siempre, para poder expresar en forma rápida y comunicarle al resto del personal de salud de qué estamos hablando frente a un trauma que la persona que está recibiendo la información no está en el lugar del suceso. Entonces es muy importante tener ciertas terminologías que nos permitan identificar rápidamente y poder preparar en el lugar del hospital lo que van a traer ustedes desde el prehospitalario. El trauma de tórax es un trauma bien común. Este es un ejemplo de una cámara de video del año 2015, un traumatismo de la avenida Concón Reñaca que nos llegó al Hospital Frique con un trauma torácico y después lo vamos a seguir viendo en el resto de la presentación. Como definición, entonces, es una energía descargada sobre la pared torácica, produciendo variaciones de presión sobre esta, con fenómenos de aceleración y desaceleración, en todas las estructuras adyacentes y pudiendo, por lo tanto, generar daño en las estructuras internas por esa liberación de energía. Como distribución de las lesiones que produce el trauma torácico, en el 50% de los casos va a ser en la pared torácica, que es nuestra primera coraza que nos va a defender de esta absorción de energía, donde las lesiones más importantes son las fracturas costales, el tórax inestable y la fractura esternal. Después, en orden de frecuencia, están las lesiones del parénquima pulmonar, donde tenemos la contusión pulmonar, el hemotórax, la ocupación pleural por aire, que es el neumotórax, y la rotura tráqueo-bronquial. Después viene el 20% que son lesiones cardiovasculares, que es la contusión cardíaca, la rotura aórtica, la rotura o taponamiento cardíaco. Y las otras que son menos comunes, que tienen que ver con roturas esofágicas y lesiones diafragmáticas. Y esto es más o menos la distribución de los órganos y los compartimentos comprometidos durante la absorción de energía del trauma torácico. En cuanto a la epidemiología, y esto no ha cambiado, a pesar de que se hayan hecho muchas intenciones en bajar la velocidad, en tratar de tener elementos de seguridad, sigue siendo la segunda causa de muerte por trauma después del TEC. Tiene una mortalidad aproximada del 10% en muchos de los casos, una vez que el paciente ha ingresado al hospital, pero en otra mayor parte de los casos en el sitio del suceso. En accidente automovilístico, entre el 45 y el 50% de los conductores sin cinturón de seguridad van a presentar lesiones torácicas independientes de la velocidad a la que se produzca el trauma. Y del 10 al 15% de los pacientes con trauma torácico requerirán una resolución quirúrgica. Y esto es importante entender que al final los procedimientos previos y el ser ordenado en el tratamiento de los pacientes va a resolver un alto porcentaje, entre el 85 y el 90% de los casos van a poder ser resueltos sin necesidad de llevar al paciente al pabellón. Por lo tanto, la atención inicial y la atención en el servicio de urgencia son fundamentales para que ese número se mantenga ahí. Y el 90% de los pacientes, que es lo mismo dicho de otra manera, se van a poder estabilizar en urgencia con procedimientos simples del tipo ATLS y PHTLS. Para la clasificación utilizamos solamente estas dos, que analizamos el trauma en trauma cerrado y el trauma abierto. El trauma cerrado es aquel que tiene, no hay comunicación con el exterior y que las estructuras de la piel están indemnes, a pesar de que pueden haber equimosis, pueden haber hematomas importantes, pero no hay una solución de continuidad. En cambio, en el trauma torácico abierto hay una comunicación con el exterior o hubo una pérdida de la solución continuidad de la piel, lo que hace que las estructuras estén en contacto con el aire en algún minuto, aunque después ya se haya cerrado la piel. En cuanto a evaluación y abordaje, que es el segundo punto de nuestro temario, lo que vamos a hablar es del ABCD del trauma del ATLS, que lo clasifica de esta manera, a pesar de que en otras clasificaciones, como el ACLS, ya han modificado el orden de esta clasificación de letras. Nosotros lo seguimos utilizando en trauma porque es una mnemotecnia bastante sencilla, en que ustedes ya lo saben: la A de vía aérea, el control cervical, con administración de oxígeno, la B de ventilación,
la mecánica ventilatoria, valorar los síntomas, los signos respiratorios, la sed de circulación, la presión, la frecuencia cardíaca, los pulsos, los signos de shock, los estados yugulares, y en la D y la E está en la D el déficit neurológico con la escala de Glasgow abreviada el hacer un hemoglucotest como diagnóstico de hipoglicemia, y en la E la exposición del paciente con control de la temperatura para poder ver lesiones secundarias. Nosotros nos vamos a quedar en la B de ventilación. Y ahí es muy importante el tema del examen físico. El tener sistematizado el examen físico permite evitar el que se pasen por alto lesiones inadvertidas o para poder hacer un buen diagnóstico de la real capacidad respiratoria del paciente si es que se encuentra en insuficiencia respiratoria o ya en franco paro respiratorio. Y para eso la mecánica ventilatoria es lo primero que uno tiene que observar, cuánto se está movilizando el tórax del paciente y si es que es necesario exponerle la piel del paciente para poder ver esa mecánica, es necesario hacerlo, incluso sin que hayamos llegado a la letra E de exposición completa. La frecuencia respiratoria, que es un parámetro que es independiente de la voluntad del paciente, por lo tanto es automático y que corresponde a ciertos signos de insuficiencia respiratoria, de hipercapnia y de acidosis, es muy importante contabilizarlo y no solamente llevarse con la impresión de cuánto está respirando el paciente para determinar si está taquipneico o si está con una respiración eupneica. En cuanto a los signos respiratorios, esto se refiere a qué tanto esfuerzo respiratorio está haciendo el paciente por lograr adquirir la ventilación adecuada y, eh, y eso correlacionado con la saturación, tomando siempre en cuenta que los saturómetros, sobre todo los saturómetros digitales, en el sitio del accidente pueden subestimar o poner en mayor gravedad a un paciente porque dependen de la temperatura de los dedos. Entonces puede ser que una saturación sea normal, pero porque el paciente está hipotérmico o porque tiene ya una redistribución del flujo, esa saturación va a ser más baja que la que realmente tiene el paciente. Y la auscultación. La auscultación para escuchar cuánto el paciente está ventilando. Esta auscultación, que para nosotros era una cosa bastante normal y habitual, yo tengo la impresión, y lo voy a discutir más adelante, que va a ser reemplazada en el futuro por la ecografía. Y muchos de ustedes y nosotros en el servicio de urgencia nos damos cuenta que intentar auscultar a un paciente entre medio de sirena, gritos, el tráfico, etcétera, se hace muy, muy difícil. Y eso va a poder ser reemplazado en el futuro por la presencia de ecógrafo en los sitios de los accidentes en el prehospitalario y que ya es una realidad en los servicios de urgencia. Con respecto a mecánica ventilatoria, quise mostrarles este video que muestra cómo el paciente tiene los signos de insuficiencia respiratoria. La ventilación abdominal, el tiraje de los músculos cervicales y la sensación de que el paciente está haciendo un gran esfuerzo para poder ventilar. Si bien su respiración es simétrica, el que tenga respiración abdominal, que tenga retracción costal y que tenga tiraje con el uso de musculatura cervical hace notar que el cuerpo está haciendo un gran esfuerzo para poder adquirir oxígeno. Y es por eso que es tan importante administrarles oxígeno. Hay que recordar que en el momento del shock y de la insuficiencia respiratoria, la deuda de oxígeno se va haciendo cada vez mayor, en el sentido de que el paciente, al no tener una capacidad de hacer una ventilación y una respiración celular normal, empieza a generar rápidamente el circuito de respiración anaeróbica y genera lo que se llama la deuda de oxígeno. Entonces, disminuir esa deuda de oxígeno y permitir que el campo pulmonar que está ventilando logre llevar más oxígeno es fundamental. En algunos casos se produce una confusión en aquellos pacientes que tienen EPOC, en que sí se plantea de que no se debía dar oxígeno en altas dosis y eso es un error. La verdad es que los pacientes hepáticos van a generar hipocapnia y empezar a tener compromiso de conciencia después de varias horas de utilizar el oxígeno a altas dosis. Al momento del trauma, al momento de la evaluación inicial, no tengan ningún temor en ponerle oxígeno al paciente, que es lo que va a necesitar hasta que su evaluación sea completa, y descartar la deuda de oxígeno, y ahí podrán disminuir la cantidad de oxígeno que necesita el paciente en ese minuto de su trauma. La primera lesión que vamos a mencionar es el neumotórax a tensión. Y en este caso, con respecto al neumotórax a tensión, quiero que lo entiendan como un problema doble, tanto un problema respiratorio como un problema circulatorio. Y en ese sentido, me gusta mostrar este esquema del shock,
que voy a tratar de mostrarlo con el cursor, que es de una revista alemana que es realmente muy bueno porque sintetiza todos los aspectos del shock en relación al conflicto circulatorio del paciente. En el caso del neumotórax, atención, es un shock obstructivo en que no permite el paso de la sangre por el corazón en forma normal. Está producido extracardíaco, o sea, no es el corazón el que falla, y lo que se ve alterado es una alteración de la precarga. Entonces, es un tipo de shock obstructivo asociado a la insuficiencia respiratoria porque el paciente no puede ingresar el aire y que lo que va a generar es una caída del volumen de llenado ventricular derecho. O sea, el corazón derecho va a disminuir su capacidad de recibir la sangre desde el sistema venoso y esta causa, en este caso en particular, que el neumotórax de tensión va a ser por causa obstructiva aérea, que se va a llenar la pleura de ese paciente y va a empezar a comprimir el ventrículo derecho y desviar el mediastino. ¿Ya? Existen otras causas, como por ejemplo secundaria a la poscarga, que tiene que ver con el TEP, y secundaria a la poscarga de la circulación sistémica, que tiene que ver con las estenosis aórticas. El que a nosotros nos interesa es el tipo de shock obstructivo secundario a la precarga. Y aquí tenemos tres alternativas. La que nos interesa a nosotros en esta clase es el neumotórax de tensión, pero siempre hay que recordar, porque pueden haber lesiones asociadas, que también puede existir el taponamiento cardíaco y va a producir el mismo tipo de shock. Este, que es el síndrome de vena cava superior, no es el caso porque son pacientes que son generalmente neoplásicos. ¿Y cuál es la fisiopatología? Lo que estábamos mencionando es la aparición rápida de los síntomas, con caída del gasto cardíaco, con hipoxemia generalizada e hipotensión. Y especialmente los casos de trauma son formas combinadas de shock, porque puede tener pacientes lesiones asociadas, por ejemplo, un choque hemorrágico asociado a un shock obstructivo por el neumotórax de tensión. Es la forma menos frecuente de shock, en que hay que evaluar las características específicas, si es que hay o no congestión venosa del cuello, si es que hay enfisema subcutáneo, si es que hay una lesión de trauma penetrante o trauma cerrado torácico que pueda explicar el neumotórax de tensión. Y poder identificarlo, y eso es lo importante de este tipo de enseñanza que le estoy diciendo, que el neumotórax de tensión no es solamente el tema respiratorio, sino además el tema cardiovascular, el shock obstructivo, es que el diagnosticarlo precozmente y resolverlo le puede salvar la vida al paciente. La clásica foto que ustedes han visto muchas veces de cómo se va desplazando el mediastino contralateral a la presencia del neumotórax de tensión y que esto ocurre por una filtración de aire mediante una válvula unidireccional a nivel de la tensión pulmonar y que hace que el aire salga del pulmón pero quede atrapado en el espacio pleural y empiece a comprimir las estructuras mediastínicas. Los síntomas son el dolor torácico, la disnea, el murmullo pulmonar abolido unilateral, la ingurgitación yugular, la depresión de la tráquea hacia el lado contralateral, al donde está abolido el murmullo, y la taquicardia con hipotensión y efectivamente la insuficiencia respiratoria y cianosis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es la descompresión inmediata más la pleurotomía con un tubo. Y siempre recordar que son las dos cosas, no solamente la descompresión con aguja, que es lo que ustedes todos tienen metido dentro de su concepto de lo que es la urgencia extrema y vital, sino que además va asociado a un tratamiento un poco más definitivo como es la pleurotomía. La descompresión con aguja, hemos cambiado la ubicación de la descompresión desde la última edición del ATLS, o hace ya 2 ediciones, en que dejamos de hablar de la línea medio clavicular, segundo espacio intercostal, y lo cambiamos por esta posición que están viendo en el dibujo, en lo que se llama el triángulo de seguridad. Eso está en el quinto espacio intercostal y la aguja se pone paralela a la camilla del paciente. Eso es lo importante de entender, sobre la costilla para producir la descompresión. Y eso es suficiente para poder hacer la descompresión. Se vio que el intentar hacer un abordaje por el segundo espacio intercostal perpendicular a la camilla generaba más lesiones tanto por progresión de la aguja hacia posterior o incluso lesiones de la subclavia o lesiones de el plexo cuando se hacía en el primer espacio sin darse cuenta. Después de eso, la pleurostomía, que es en el quinto espacio intercostal, que se hace una incisión sobre la costilla, se avanza con una Kelly y se avanza con el tubo de drenaje pleural para poder instalarlo y vaciarlo, el neumotórax, conectado siempre a una trampa de agua. Y hay unas trampas que yo les puedo recomendar más adelante, que son bastante buenas, que se llaman Sinapi y que no requieren una instalación con agua para la trampa de agua, sino que funcionan con una válvula de Hemmings. Después se las puedo mostrar y son bastante útiles.
El siguiente ítem que vamos a hablar es el tórax volante y la contusión pulmonar. Aquí lo que ocurre es que hay un segmento de la caja torácica que se mueve independiente del resto de la caja torácica comprometida, y lo que va a generar es que el pulmón, en vez de generar presión negativa, va a generar presión positiva sobre la pared torácica, dificultando la ventilación del paciente. Esto asociado a que la cantidad de energía para generar fracturas costales, y que en este caso para hacer el diagnóstico son dos o más fracturas costales contiguas en dos o más partes cada una, hace que el pulmón que está recibiendo este bamboleo de las costillas va a tener una contusión pulmonar de todas maneras. Entonces siempre hay que pensar en las dos cosas, en el tórax volante como la inestabilidad de la caja torácica a nivel costal y de la parrilla costal, y también la contusión pulmonar del segmento pulmonar adyacente, que también va a generar insuficiencia respiratoria. La sintomatología es dolor, disnea, falla ventilatoria, que es bastante más marcada que en los otros casos, y con una palpación de los movimientos anormales, con crepitaciones, clip de apertura, y la respiración paradojal, que es lo que uno trata de observar, que el paciente mueve un segmento del tórax en forma distinta al resto de su tórax, y es lo que nosotros llamamos la respiración paradojal. En muchos de nuestros pacientes, sobre todo los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, esta ventilación paradojal no es visible a simple vista. Importante que lo sepan. Esto es una reconstrucción ósea, la que está al lado derecho, de un tórax volante, en que se ve que tiene por lo menos unos 6 o 7 segmentos costales que están quebrados en dos o más posiciones, ¿ya? Y esto es a la izquierda del paciente. Y les voy a mostrar el, el escáner de ese paciente, en que se ve que tiene, por supuesto, un neumotórax producido por el daño de la pleura visceral del paciente frente a ese rasgo de cobertura, y ahí empiezan a aparecer los rasgos de fractura hacia inferior. Lo que quiero mostrarles con esta imagen, perdón, con esta imagen es la contusión pulmonar. La contusión pulmonar va más allá y es toda la estructura inferior, que se ve el pulmón ventilado, y después se ve un pulmón que está completamente lleno de sangre y de líquido producido por la contusión pulmonar en la zona de la fractura. Y cuando uno lo ve en la fase mediastínica del escáner de urgencia, eh, se puede apreciar de que no todo lo que está ahí es hemotórax, sino que principalmente es contusión pulmonar con muy poco motórax. O sea, toda la energía del trauma la absorbió el pulmón y no hay derrame pleural pensando en un hemotórax. ¿Cómo se soluciona eso? Nosotros tenemos desde hace algún tiempo ya la posibilidad de hacer osteosíntesis costales, y que nos permite volver a fijar las costillas en una posición normal, lo que disminuye el tiempo de recuperación de estos pacientes, disminuye los días en ventilación mecánica, disminuye la necesidad de traqueostomía en los pacientes, y que es un procedimiento bastante estándar, que ya se utiliza en el PRICE desde hace años, y que el estándar de la resolución del tórax volante es este, la osteosíntesis costal. Y se hace dentro de las primeras 48 horas de ingresado del paciente, no necesariamente tiene que ser en forma urgente, pero sí en aquellos pacientes en que uno quiere hacerle un weaning rápido y que está conectado al ventilador mecánico y tienen resueltas todas sus otros elementos de trauma, se puede pensar en hacer una osteosíntesis costal. Vamos a hablar del neumotórax abierto y la lesión traqueobronquial. El neumotórax abierto, que no hay que confundir con el neumotórax simple y que no tiene nada que ver con el neumotórax a tensión. Lo importante de el neumotórax abierto, de la expresión abierto, se refiere a que haya una solución de continuidad en la pared torácica que sea de 2/3 del tamaño de la tráquea. La tráquea normalmente mide entre 18 milímetros de ancho por unos 10 a 12 milímetros de alto, eso en una persona pequeña, y en las personas hasta más grandes, sobre 85 kilos, 1,80 m, puede llegar hasta 22 milímetros. Por lo tanto, una lesión con neumotórax abierto basta con que sea del tamaño de una moneda de 500 pesos, como para que se hagan una idea de cuál es el tamaño necesario para generar un neumotórax abierto. La lesión traqueobronquial tiene que ver con lesiones de la tráquea y de los bronquios principales. ¿Ya? En el caso del neumotórax abierto, que es lo que nosotros habíamos, que no hay que confundir con neumotórax de tensión, no es lo mismo, el mecanismo es completamente distinto.
La lesión tiene que ser de 2/3 del diámetro de la tráquea, que ya lo dijimos. Se pierde el equilibrio entre la presión intratorácica y la presión atmosférica, por lo tanto no hay ningún estímulo para que ese pulmón se infle o esté expandido. Por lo tanto, pierde su capacidad de presión negativa de la pleura y el pulmón tiende a disminuir de tamaño. ¿Ya? Eh, Como el aire no va a decidir irse del lugar más difícil, siempre por el lugar más fácil va a ser la apertura que tiene sobre la piel y eso hace que el pulmón permanezca colapsado a pesar de que no hay un neumotórax de tensión. Los síntomas son dolor, disnea significativa, taquipnea, murmullo pulmonar disminuido a ese lado y la traumatomnea, que es la visualización en la herida de la salida de aire. Y el cierre se hace con un sello 3 bordes. El tema del sello 3 bordes va incluido siempre después con la pleurotomía, así como la punción pleural en el neumotórax de tensión va incluido con la pleurotomía. En el neumotórax abierto tiene que incluir la pleurotomía porque el cierre del sello con 3 bordes no es suficiente para solucionar el problema. Esta diapositiva a mí me gusta mucho mostrarla porque la verdad es una solución bastante común, fácil de adquirir y que tenemos en cada una de las gasas que se tienen tanto en la fase hospitalaria como prehospitalaria, pero son aquellas que tienen una ventana de plástico por un segmento y por el otro no. Si es que pudieran ustedes elegir para su atención de SAMU este tipo de gasa, es el ideal, no la que tiene papel por ambos lados. Y lo que se hace es que se utiliza la gasa como un protector de la herida del trauma del neumotórax abierto y los bordes plásticos, obviamente cerrados solamente por 3 bordes, nos permiten generar el sello de 3 bandas que es el que está determinado para la situación de urgencia hasta que se instala la pleurotomía. Y lo que permite hacer esto es generar un efecto de válvula, pero en el sentido que sirve, que es que cuando el aire salga de la cavidad pleural no vuelva a entrar por ese mismo lugar. Las lesiones del árbol tráqueo-bronquial son lesiones que pueden ocurrir por la desaceleración, por la presencia de osteofito a nivel de la columna y por trauma penetrante, que es la causa más frecuente, junto con el trauma iatrogénico. Aquí el conductor de un tubo endotraqueal es el principal causante de estas lesiones y aquí les voy a mostrar una en el video de la derecha de mi pantalla, en que se hizo una intubación difícil en que el conductor, así como mi broncoscopio estaba mostrando, quedó por fuera del tubo y lesionó la tráquea y lo que se ve ahí es el mediastino posterior. El síntoma es la hemoptisis, el enfisema subcutáneo cervical masivo, la cianosis, el neumotórax de tensión si es que esta lesión además incluye la pleura de algún lado donde esté comprometido y la fuga persistente cuando uno pone un tubo de drenaje pleural. La solución para esto, porque se confirma con broncoscopía en forma de urgencia, es pasar el tubo más allá de la lesión. Entonces, es como uno diría, poner un tubo mal, pero sin que quede monobronquial. Y de esa manera, el CAF del tubo endotraqueal va a quedar distal a la lesión y por lo tanto va a tener el paciente el tiempo de poder llegar al hospital tipo 1 donde pueda haber un cirujano de tórax que lo pueda resolver. Como último acápite, yo siempre hago presentaciones cortas porque cuando me hacían presentaciones largas en la universidad, la verdad es que después de 25 minutos yo ya no podía seguir el hilo de la conversación y prefería que yo en las presentaciones las hago más cortas, pero después podemos tener una discusión más larga, no hay ningún problema. Es con respecto a la ecografía, y con respecto a la ecografía hay varias novedades. La principal novedad es que ya está al alcance de todos y que prontamente ustedes en el prehospitalario estoy seguro que va para allá la historia, si es que ya no, ya existe, si no es que ya existe ya y ustedes me van a corregir, de que van a estar disponibles con ecógrafos portátiles. El ecografía en la situación de urgencia partió solamente como el EcoFast en 4 cuadrantes, que es la ventana subsifoidea o cardíaca, la ventana del cuadrante superior derecho, el del Morrison, la ventana del cuadrante superior izquierdo, que es el espacio espleno-renal, y la ventana suprapúbica para poder revisar los espacios perivesicales. Y con esto, que se inventó precisamente para poder ver líquido en el abdomen, se ha ampliado para poder revisar la cavidad pleural. En la ventana subsifoidea, que tiene que ver con ver si es que hay un taponamiento cardíaco, nosotros ya nos aproximábamos a ver parte de las estructuras torácicas.
Y lo que se ven en estas ecografías, como el que sale aquí en el derrame pericárdico, que es la ventana subsifoidea, es este sombra negra y después el corazón, y que esa sombra negra implica que hay líquido en el pericardio y que uno como cirujano lo tiene que resolver. Y lo mismo que acá, que está el hígado y está el riñón, y entre medio de los dos hay un líquido de color negro que se puede ver en la ecografía y eso determina de que el paciente puede tener un hemoperitoneo o acumulación de líquido de alguna complicación médica. ¿Qué hemos pasado? Hemos pasado de tener ecógrafos pesados, difíciles de mover, a ecógrafos de combate como este que fue el primero que se utilizó en ecografía de combate, que es el ecógrafo Titan de Sonosite, y que muchos de nosotros utilizamos en la UCI hace ya 15 años atrás, y que son portátiles y que permitían hacer bastante diagnóstico. A lo que te vemos a la derecha, que este es un ecógrafo de Butterfly, se llama, en la compañía, y que se conecta por un cable normal a cualquier dispositivo electrónico Samsung o iPhone, y que permite ver ecografías con excelente calidad. Estos ecógrafos permiten hacer un EcoFast con excelente capacidad de resolución y permite que el clínico pueda llevar en forma portátil en su bolsillo la posibilidad de tener una ecografía. Y aquí en ecografía pleural, lo que nosotros tenemos que tratar de identificar rápidamente es si el paciente tiene un pulmón que está con ventilación y expansión completa o tengo un pulmón que en realidad tiene un neumotórax. Y es la primera cosa que vamos a aprender frente a la ecografía. Al lado izquierdo de mi pantalla está la imagen del borde de playa o de seashore sign. Y aquí lo que busca ver es que el borde pleural, que es esa primera raya que está con la marca con la flecha blanca, va a tener una reverberancia que es una reverberancia distal porque hay estructuras de distintas densidades mezcladas con aire. Y eso genera la sensación, al moverlo en el modo M, o sea, en el modo lineal, de una vista de un horizonte en una playa. Hay que tener cierto grado de imaginación, ustedes comprenden, pero se puede ver el horizonte, el cielo hacia arriba, el mar y después la playa. Ese es como el signo de la playa o el signo del seashore sign, que es completamente distinto al signo de la estratosfera, que es lo que dicen en inglés, o el código de barras como lo conocemos en Latinoamérica, en que la reverberancia de, el aire es tanto que genera la repetición de la imagen en forma constante porque el equipo del ecógrafo no logra identificar si está viendo un cambio de densidades permanente o es simplemente que se repite la imagen anterior. Y eso genera la imagen de código de barra o de estratosfera, como le gusta decir a los gringos. Lado de la derecha es un neumotórax, al lado de la izquierda es un pulmón normal. ¿Qué conclusiones quiero que a ustedes les quede con respecto a eso? Y el resto lo podemos discutir en las preguntas y respuestas, pero el trauma de tórax es un gran porcentaje en las muertes por trauma. Siempre debemos recordar la importancia de la evaluación primaria en el sentido de que la primera aproximación y determinar si el paciente está con insuficiencia respiratoria y empezar a orientarlo en aquellos elementos que ponen en riesgo la vida del paciente, tiene que ser siempre tomado en decisión a la base clínica del paciente. Y por último, es conocer el manejo del trauma de tórax por su relevancia epidemiológica, que a pesar de todos los esfuerzos en seguridad que hemos hecho, sigue siendo una causa de mortalidad elevada en pacientes jóvenes y que el tener un enfrentamiento ordenado hace que ese porcentaje de pacientes que nosotros vamos a llegar a evaluar tienen alguna posibilidad de sobrevida en el sentido de que seamos ordenados y diferenciar aquellas lesiones que son de riesgo vital con respecto a aquellas que pueden ser manejadas en forma secundaria o dilatada.